La semana pasada hice estos covers. Son 8 covers para hatches, para una barge. Le puse acrílico transparente. Ahora tengo que cortar ese acrílico para que tengan luz adentro. Le voy a poner unos snaps y después me van a acompañar a instalarlo. Bueno, la idea es cortar con un ripper este cover que no necesitamos, tratando de no tomar el acrílico de abajo. Este es el último. La costura tiene cinta doble para sellar los agujeritos, entonces el agua de lluvia no va a caer dentro. Y ahí está. Ese es el hatch. Bueno. Y esto es la doble cinta. Ahí tiene la doble cinta. Entonces esa cinta es la que sella los agujeritos para que no caiga el agua. Tengo que hacer lo mismo en los 8 covers. Son 4 más grandes y 4 más pequeños. Y ya les voy a mostrar dónde va a ir instalado. Hay que tratar de no agarrar el acrílico, obviamente, pero también la doble cinta. Porque si no va a quedar el pegamento expuesto y no queda lindo realmente. Va junto a basura. Al segundo. Bueno, así los 8. Tengo que hacer 8 de estos. Estos son los retazos que me quedaron, que después los voy a usar para alguna otra cosa, que puede ser un bolso, cartucheras o pequeños molinetes. Le podemos hacer el cover para los molinetes. Así que nada se tira acá. Y después vamos a llevar los snaps que van a ir puestos ahí. La maquinita para los snaps, para poner los snaps, ya les voy a mostrar cómo va. Y voy a necesitar la agujereadora y tornillos. Estos son los snaps. Necesito este, por ejemplo, va con el botón. Y este va con esta otra parte. En realidad necesito el tornillo para poner acá y esto va a la madera. Y esta es la maquinita que me permite poner los snaps. Vamos a buscar un par de cositas.
que necesito uno de estos para el destornillador. El cúter y medio que ya estamos, ahí vamos. Este es el barco, esta es la barge donde voy a instalar estos covers. Ahí ya le hice ese cover grande, lo hice hace 4 años creo. Lo mismo que aquel cover del Will también, ese debe tener como 8 años. Bueno, voy a instalar estos 4 primeros. Estos son los más grandes. Uno de ellos era más chico. A ver si lo estoy poniendo bien. Perfecto. Después lo pongo. Bueno, este va a ser el primero. Le voy a marcar dónde van los snaps. Le pongo los snaps. Después las bases. Con los tornillos y ya está. Easy peasy. Ahí está. Bueno, ahora voy a instalar los snaps. El botón y el socket. La verdad que este tool, esta herramienta está muy buena. Fácil de usar. Y ahí quedó. Como una llave de fuerza. Lo vas regulando de acá abajo con la rosca esta. Cuánta presión uno quiere hacer. Y los dueños, acá se usa mucho, bueno, como dije antes, es primavera, yo estoy bastante engripada, por eso estoy con la bufanda, y hace frío, hace bastante frío estos días. Y esta primavera este año ha sido muy lluviosa, así que lo que normalmente se usa cuando fallan todos los selladores es ponerle estos covers en los barcos. Yo inclusive tengo uno en el mío. De nuevo, vamos el socket, el botón, son todos de acero inoxidable. Y lo apretamos. Otro botón, otro socket.
Ahí le hice la marca anteriormente. Y ahí va. Bueno, ahora me voy a poner las rodilleras. Siempre me olvido y me mancho todo el pantalón. No me dura ninguno. Bueno, ahora falta marcar para poner las bases. Acá lo hago así, le pongo marcador que está fresco, entonces lo único que hago es apoyarlo. Ahí quedó la marca y me muestra dónde voy a poner el tornillo. Parece que no le voy a hacer agujeritos, lo voy a poner directamente. Vamos a ver. Y entonces acá va la base que mostré hoy. Esta. Con el tornillo. Este otro. Ahí está. La verdad que esto de los hatches es uno de los trabajos más fáciles que tengo. Los demás siempre tienen alguna complicación. Y así voy uno por uno. Le pongo marcador de nuevo. Está fresco. Y lo marco. Lo aprieto y queda marcado. Y ahí es donde en el medio de ese le voy a poner el agujerito. La base, esta es la base. Le pongo un tornillo inoxidable. Y ahí está. Después lo limpio, porque obviamente todos los barcos están bastante sucios. Después del invierno, ahora llega el verano y van a empezar a lavar todos los barcos. Y ahí están, nubes negras, o bueno, nubes oscuras de lluvia, por un lado. Y el solcito por el otro. ¿Qué tal? Sigo poniendo las bases aquí. Los 4 ya instalados, ahora voy a terminar de instalar los de la popa. Y estos son los otros 4. Es un, acá le dicen butterfly hatch, mariposa hatch. Y da al engine room. Pero le entra agua. Así que le vamos a poner los covers. Perfecto.
Bueno, y ahora queda poner los snaps de nuevo. 2 en cada lugar, 2, 2, 2 y 2. Y después poner las bases. Bueno, ahí está. Ahora voy a poner esta tapa que no tiene puesto el hinge. Esto da al engine room. Está muy lindo, grande, se puede caminar todo alrededor del motor. Me encanta el olor a aceite que larga, me hace acordar a donde trabajaba en los ferries. Muy bueno, perfecto, ahí quedaron los 4. Ya no le va a entrar más agua. Al próximo trabajo ahora.